Qué gozo saludarles, queridos hermanos. Es para mí un privilegio estar este momento con ustedes para continuar con el estudio del libro de Zacarías. Hemos llegado ya al capítulo 9 de este hermoso libro de Zacarías. En esta parte de la Escritura vamos a encontrar una profecía que se promulgó, fue anunciada en el año 520 a.C. Esta profecía que tenemos en el capítulo 9 de Zacarías puede dividirse en tres partes. Es una sola profecía, pero contiene tres partes. La primera parte es una profecía sobre el juicio de Dios a pueblos que hicieron sufrir a Israel y la protección con Israel. La segunda parte de la profecía es sobre la venida del Mesías y el establecimiento de su reino universal. Y la tercera y última parte de esta profecía es acerca de la destrucción del poder gentil, militar y la victoria de Israel. Ese va a ser el orden en el que vamos a estar estudiando esta hermosa profecía. Así que vayamos directamente al texto, Zacarías capítulo 9. Dice así la palabra de Dios a partir del versículo 1. La profecía de la palabra de Jehová está contra la tierra de Adrac. Vamos a detenernos momentáneamente en este punto porque no se puede precisar con exactitud dónde está este territorio o esta tierra que se llama Adrac. Pero todo da a entender que se refiere a una región contigua a lo que se conoce como Siria. En este punto seguramente nos haría bien tener una idea lo más cercana posible en cuanto a la ubicación geográfica de ciudades que van a aparecer o regiones también que van a aparecer acá en la profecía. Aquí tenemos un mapa y aquí podemos ver que este mapa es el perfil que da al mar Mediterráneo en este costado y tenemos en la parte norte la región conocida como Siria. Luego tenemos hacia el sur otra región conocida como Fenicia, con las ciudades más importantes Sidón y Tiro. Y luego, más al sur todavía, tenemos otra región, que es la región de Filistea, con las ciudades filisteas ahí alrededor. Y completamente al sur tenemos Egipto. Obviamente, Israel se encuentra en esta parte. Aquí está la capital, Jerusalén. Acá tenemos el mar de Galilea y el mar Muerto. Así que la profecía de la cual nos habla el capítulo 9 tiene que ver con pueblos, con naciones que están rodeando a Israel. Y todos estos pueblos fueron enemigos, hicieron mal contra Israel. Y la palabra de Dios dice que todo mal algún momento va a ser tomado en cuenta por Dios y Dios va a derramar su juicio. Al hablar de profecía, noten que dice el versículo 1 que es una profecía de Jehová. Toda profecía genuina tiene que venir de Dios. Cualquier profeta que no sea Dios en cuanto a profecía predictiva no es digno de confiar. Pero si esa profecía predictiva viene de Dios, entonces hay que confiar en absoluto. La profecía de la palabra de Jehová y dice que está contra la tierra de Adrac. Eso quiere decir que tiene que ver con un juicio. Esta región de Adrac, como mencionaba, no se puede precisar con exactitud dónde está, pero todo da a entender que se refiere prácticamente a toda esta parte. En aquellos tiempos toda esta parte estaba bajo el dominio del imperio medo-persa. Y luego dice el versículo 1 sobre Damasco. Aquí tenemos la ciudad más importante de Siria, Damasco. Dice también, porque a Jehová deben mirar los ojos de los hombres y de todas las tribus de Israel. Eso quiere decir que esta profecía no solamente tiene que ver con un juicio a naciones que causaron mal a Israel, sino también tiene
el propósito de que todos puedan mirar a la persona de Dios, a su poder, a su capacidad para ejercer juicio sobre territorios que han hecho mal a Israel. Versículo 2. También Hamat será comprendida en el territorio de este. Acá tenemos a Hamat, que es parte de Siria. Y luego habla de Tiro y Sidón. Estas son las ciudades más importantes de esta región que se conoce como Fenicia. Sidón y un poco más hacia el sur, la ciudad de Tiro. Luego, ¿qué dice el texto? Dice que estas dos ciudades, aunque sean muy sabias, sin embargo, van a ser objeto del juicio de Dios. Versículo 3. Bien que Tiro edificó fortaleza y amontonó plata como polvo y oro como lodo de las calles. Versículo 4. He aquí el Señor, Jehová, la empobrecerá y herirá en el mar su poderío y ella será consumida de fuego. Noten cómo hay un énfasis especial en esta ciudad de Tiro. Dice que Dios va a ejercer su juicio sobre esta ciudad y mucho de ese juicio tiene que ver con la grandeza, con la rebelión de esta ciudad de Tiro. Dice que está edificada sobre una fortaleza. Y dice que es tan rica que hay plata como polvo y oro como lodo en las calles. Sin embargo, cuando venga el juicio de Dios sobre esta ciudad de Tiro, el resultado va a ser que terminará empobrecida y herida en el mar. Hasta allá llega el poderío de esta ciudad. Y luego dice, ella será consumida de fuego. Es la destrucción de la ciudad de Tiro. Noten que el juicio viene primero a esta región, luego baja a esta región de Fenicia y obviamente después continúa con esta región de Filistea. A partir del versículo 5 dice, verá Ascalón, ciudad filistea, y temerá. Otra ciudad filistea, versículo 5, Gaza, dice, también va a temer y se dolerá en gran manera. Luego dice, asimismo Ecrón es otra ciudad filistea, porque también va a temer a causa del juicio que viene de Dios. Dice que su esperanza será confundida y perecerá el rey de Gaza. Este rey de esta ciudad filistea, Gaza, va a morir. Dice, Ascalón no será habitada. Esta es otra ciudad filistea. Luego del juicio de Dios, Ascalón prácticamente va a quedar deshabitada. Versículo 6. Habitará en Asdod un extranjero. Asdod es otra ciudad filistea y la profecía dice que allí va a asentarse un extranjero, alguien que no sea un filisteo. Y pondré fin a la soberbia de los filisteos. De esa manera se derrama el juicio de Dios sobre esta región de Filistea, una región que causó tanto daño a la nación de Israel, al igual que los sirios, al igual que los fenicios. Luego dice el versículo 7, quitaré la sangre de su boca y sus abominaciones de entre sus dientes, y quedará también un remanente para nuestro Dios, y serán como capitanes en Judá, y Ecrón será como el Jebuseo. Acá en esta parte de la profecía se nos habla de que, sin embargo, de que va a haber juicio de parte de Dios. A pesar de eso, Dios va a derramar su misericordia sobre un pequeño grupo de filisteos. A ellos se refiere el texto cuando dice, quitaré la sangre de su boca y sus abominaciones de entre sus dientes. Estas naciones, especialmente Filistea, era una nación muy pagana, muy idólatra, muy inmoral. Sacrificios estaban a la orden del día, pero Dios va a tener misericordia, no de todos, pero sí de algunos, y van a ser, por decirlo así, purificados. Y luego dice que de estas personas van a formar parte de este remanente para Dios, el Dios de los judíos, nuestro Dios, dice el texto. Y dice que ellos van a ser como capitanes en Judá, eso quiere decir personas importantes. Y Ecrón, la ciudad filistea, será como el Jebuseo. El Jebuseo era la población que ocupaba
el lugar donde luego se levantó la ciudad de Jerusalén. Y la Biblia nos relata que los judíos no pudieron sacar a los jebuseos de allí y los jebuseos continuaron viviendo juntamente con los judíos allí en Jerusalén. Versículo 8 dice, entonces acamparé alrededor de mi casa. En ese tiempo de juicio de parte de Dios, Dios va a hacer una obra especial con la nación de Israel. A eso se refiere el texto cuando habla de la casa, aunque puede ser también una referencia al templo de Jerusalén. Entonces acamparé alrededor de mi casa como un guarda. Interesante. Va a haber juicio a todas las naciones alrededor de Israel, pero Dios va a proteger a su pueblo, al pueblo de Israel. Acamparé alrededor de mi casa como un guarda. Preciosas palabras, para que ninguno vaya ni venga, y no pasará más sobre ellos el opresor, dice al final del 8, porque ahora miraré con mis ojos. Esa es la profecía. Interesante cómo son las cosas en cuanto al tema de la profecía. Esta profecía que aparece en esta porción bíblica es una profecía que tuvo un cumplimiento cercano y también va a tener un cumplimiento lejano. Me explico en esta parte de cumplimiento cercano y cumplimiento lejano. Muchas profecías en la palabra de Dios pueden ser comparadas a cuando uno mira una cadena montañosa. Aquí hemos tratado de graficar esto. Cuando uno mira de frente la cadena montañosa, ¿qué es lo que va a ver? Va a haber un pico, no muy alto, el pico número 1, y atrás va a haber un pico más alto, el pico número 2. Así se ven las montañas cuando uno las mira de frente. Pero si uno las mira de costado, ¿qué es lo que va a encontrar? Va a encontrar que entre el pico 1 y el pico 2 hay un enorme valle que no se puede distinguir cuando se lo mira de frente. Y este es un fenómeno que ocurre también en las profecías de la Biblia. En ciertas profecías vemos que el profeta mira como que estuviera viendo de frente. Ve las dos cosas juntas. Pero si uno lo mirara de costado, va a ver que hay un valle que divide a las dos montañas. Y esto es exactamente lo que sucede con esta profecía. Pues la profecía nos dice que en el año 333 a.C. se levantó un gran rey. Él se llamaba Alejandro Magno. Alejandro Magno entró en batalla, en una guerra contra el imperio que dominaba toda esta región, inclusive a Israel. Todo esto en el año 333 a.C., estaba dominado por el imperio medo-persa bajo Darío Codomano III. Él era el emperador de este gran imperio mundial. Ellos estaban dominando el mundo. Y se levanta en Grecia este rey, Alejandro Magno, y siendo un jovencito, tal vez alrededor de 20 años de edad, él entra en batalla con este imperio y prácticamente lo aniquila, lo destruye. Entonces, ¿qué es lo que hace Alejandro Magno? Alejandro Magno viene desde el norte y ataca esta región de Siria, ataca la ciudad de Damasco, la deja en ruinas, ataca Hamad, igual, y se cumple la profecía que iba a haber juicio de parte de Dios contra Adrac. Luego, los ejércitos de Alejandro Magno empiezan una conquista militar hacia el sur y llegan a esta región de Fenicia y atacan la ciudad de Sidón y prácticamente la destruyen. Y Tiro tiene un trato especial de este conquistador Alejandro Magno. Sucede que Tiro es una ciudad muy antigua. Fue fundada en el año 573 a.C. Y allí pues esta ciudad sufrió una gran derrota por parte del imperio babilónico con Nabucodonosor al mando. Y
Nabucodonosor en el 573 prácticamente destruye la ciudad de Tiro que quedaba en esta parte del territorio. Entonces, ¿qué es lo que hacen los habitantes de Tiro después de que la ciudad fue destruida y dejada en ruinas? Pues los habitantes de Tiro utilizan los desechos, los escombros de la ciudad antigua de Tiro que estaba en el continente y se mueven hacia el mar, 800 metros hacia el mar. Y edifican en una especie de isla lo que se conocía como la fortaleza de Tiro, y a eso hace referencia la profecía. Y ellos pensaban estar muy seguros ahí. Entonces, ¿qué es lo que hace Alejandro Magno? Pues él viene con sus ejércitos, ataca por mar a Tiro, pero como era una fortaleza tan bien resguardada, no la pueden conquistar. ¿Y qué es lo que hace Alejandro Magno? Pues él utiliza los escombros de la ciudad antigua de Tiro y con eso hace un puente o un muelle sobre el mar para atacar a la ciudad de Tiro. Y de esa manera la toma. 7 meses le tomó tomar la ciudad de Tiro y conquistarla y destruirla y prenderla a fuego y arrojarla en el mar. Y se cumplió la profecía 333 años después o antes de Cristo. Eso quiere decir más o menos unos 178 años después de que la profecía fue dada. Entonces se acaba Tiro. ¿Qué viene después? Pues Alejandro Magno viene conquistando esta parte y conquista todas las ciudades filisteas y acaba con ellas. La única región que le puso algo de resistencia fue la ciudad de Gaza. Pero Alejandro Magno asesinó al rey de Gaza y después la tomó. Entonces Alejandro ya tiene ocupado todo esto para él y ha destruido esta región. ¿Y qué es lo que le faltaba destruir? Pues Israel. Y aquí sucede algo muy interesante, porque Alejandro Magno ya está listo para atacar la ciudad de Jerusalén. Pero antes de eso, el sumo sacerdote de Israel tuvo un sueño. Y en el sueño, Dios le dijo, quédate tranquilo y cuando venga Alejandro Magno, pues vístete con las galas sacerdotales y viste a todos los sacerdotes de blanco y hagan una especie de calle de honor para recibir a Alejandro. Y van a ver que nada va a pasar. Y eso es lo que hizo el sumo sacerdote cuando Alejandro Magno venía en su caballo. Él quedó admirado de ver allí al sumo sacerdote vestido de gala y todos los sacerdotes con su ropaje blanco y quedó espantado. Y en lugar de atacar y destruir a Jerusalén y a Israel, Alejandro Magno hace algo hiper interesante. Se baja de su caballo y se inclina ante el sumo sacerdote. Los asistentes de Alejandro dicen, estás loco, ¿cómo puedes hacer eso? Acabas de conquistar toda esta región y aquí estás rindiendo honores a otro enemigo. Y Alejandro dice, no, lo que sucede es que antes de que yo inicie esta conquista, yo también tuve un sueño. Y en ese sueño yo vi a este hombre que está ahora frente a mí y todos estos hombres que están haciendo calle de honor. Yo los vi en el sueño, eran exactamente los mismos. Y se cumple este hecho de que Dios también habló en visión al sumo sacerdote de Israel para que haga exactamente eso. Así que al estar en esas circunstancias, Alejandro Magno se refrena de destruir a la ciudad de Jerusalén y más bien pide al sumo sacerdote que haga sacrificios a nombre de él, al verdadero Dios, a Jehová. Y de esa manera queda Israel libre de recibir el castigo de Dios. Y Alejandro Magno prosigue conquistando y causando destrozos sin igual hacia el sur, hacia Egipto. Inclusive cuando Alejandro Magno regresa después de conquistar toda esta parte, deja en paz a la nación de Israel. Y se cumple al pie de la letra lo que dice la profecía en lo que acabamos de ver. Ahora ustedes dirán, ¿y qué importante ya tiene esto? Pues es súper importante. Porque eso me dice que si se cumplió esta profecía con absoluta precisión, también se va a cumplir lo que está al final de la profecía, en la parte del versículo 8, cuando dice, y no pasará más sobre ellos el opresor, porque ahora miraré con mis ojos.
Eso significa que en algún momento, cuando venga otro conquistador, no un malvado como Alejandro Magno, sino Cristo Jesús, en su segunda venida, cuando Él venga, Él va a derramar también juicio sobre las naciones gentiles de esos momentos cuando Él venga, pero va a preservar a su pueblo Israel. Y ese pueblo Israel va a ser el pueblo que entre a reinar juntamente con el Señor Jesucristo en su segunda venida, en lo que conocemos como el reino milenial. De modo que se cumple lo que explicábamos acá. En el 333 a.C. hubo un cumplimiento cercano a lo que profetizó Zacarías en el año 520 a.C. Pero va a pasar mucho tiempo hasta que ocurra el cumplimiento lejano, cuando el Señor Jesucristo venga por segunda vez. Y ahí sí, después de que Él venga, se cumplirá al pie de la letra lo que dice: no pasará más sobre ellos, sobre el pueblo de Israel, opresor, alguien que les cause mal, alguien que les cause daño. Dice que será Dios quien estará mirando por ellos. Esa es la primera parte de la profecía. Vamos ahora a la segunda parte de la profecía que tiene que ver sobre la venida del Mesías y el establecimiento de su reino universal. Dice versículo 9, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Notamos en esta parte de la profecía que así como vino un conquistador insigne, Alejandro Magno, en algún momento futuro, al tiempo en el que se escribió la profecía, va a venir otro conquistador. Pero este conquistador va a venir de una forma muy especial, no como Alejandro Magno. Mire lo que dice. Él va a causar gozo y felicidad en Israel. Alégrate mucho, hija de Sión, se refiere a Israel. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén, a los israelitas. He aquí tu rey vendrá a ti. Luego dice que es un rey que viene rodeado de justicia, es un rey salvador y por sobre todo es un rey humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino de asna. Aquí aparecen 4 características importantes de este rey Mesías que va a venir a Israel. En primer lugar, dice que es un rey. La palabra de Dios nos habla en cuanto a que el Señor Jesucristo como rey tiene el principado sobre su hombro. De eso nos habla Isaías capítulo 9, versículo 6. Pero además de ser un rey, el Mesías, dice que Él es justo. Isaías capítulo 11, versículo 5 nos dice que la justicia es el cinto de sus lomos. El Mesías viene a reinar. El Mesías viene a derramar justicia. Además dice que es un salvador. Cuando se anunció a la Virgen María que iba a nacer el Señor Jesús, se le dijo que Él salvará a su pueblo de su pecado. Y finalmente, cuando vemos acá en la profecía, notamos que Él es humilde. Viene cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. En Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 8, vemos que el Señor Jesucristo en su primera venida vino rodeado de humildad. Él vino naciendo de una virgen. Él creció en una ciudad desconocida. Su casa fueron los caminos y terminó en una cruz. Y de esa manera se cumplió al pie de la letra lo que dice la profecía de Zacarías capítulo 9, versículo 9. Se cumple en la entrada triunfal de Jerusalén. Observe lo que dice Mateo capítulo 21, versículos del 1 al 9. Mateo 21, del 1 al 9, nos relata el cumplimiento absoluto de
lo que dice Zacarías 9:9. Mateo 21 del 1 al 9 dice: cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadle y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión: he aquí, tu rey viene a ti manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. El cumplimiento total, absoluto, de lo que se profetizó en Zacarías 9:9. Esta profecía fue dada en el 520 antes de Cristo y se cumple cuando el Señor Jesucristo entra a Jerusalén, tal vez el año 33 de la era cristiana. Una profecía cumplida con absoluta precisión. En la profecía anterior vimos que se cumplió totalmente. Y si se cumplió en el tiempo cercano, eso quiere decir absoluta garantía de que también se va a cumplir lo que falta allí en el tiempo lejano. Y en esta profecía que estamos viendo ahora sucede algo igual. En el tiempo cercano se cumplió absolutamente en la entrada triunfal del Señor Jesucristo a Jerusalén. Él vino como rey, Él vino justo, Él vino salvador y Él vino también humilde. Pero observe lo que va a suceder después. Acá vamos a ver lo que sucede en el tiempo lejano. A partir del versículo 10 es como el valle entre el cumplimiento cercano y el cumplimiento lejano. ¿Qué es lo que hay en el valle? Pues una vez que suceda lo que va a pasar ahí en el valle, que es el tiempo de la iglesia básicamente, entra lo que dice el versículo 10. Y de Efraín destruiré los carros. Al hablar de Efraín se está refiriendo a Israel. De Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén. Ya no habrá necesidad de que Israel esté armada para una guerra. Y los arcos de guerra serán quebrados. Y hablará paz a las naciones. Cuando venga el Mesías en su segunda venida, después de este tiempo, ¿qué es lo que va a suceder? Pues no habrá necesidad de armas. Israel no necesitará armas, los arcos de guerra serán quebrados. Y hablará paz. El príncipe de paz traerá paz a este mundo. A las naciones, dice, y su señorío será de mar a mar. Eso habla de un reino, pues extenso en un sentido geográfico, de mar a mar y desde el río hasta los fines de la tierra. Eso significa desde el Éufrates hasta donde termina la tierra. Versículo 11, y tú también por la sangre de tu pacto serás salva. Es la profecía para Israel, que por el pacto que Dios hizo con ellos por medio de Abraham, cuando les ofreció una tierra, les ofreció una descendencia, les ofreció un territorio libre para ellos, se cumplirá. Tú también por la sangre de tu pacto serás salva. Yo he sacado tus presos de la cisterna en que no hay agua. Antes de que venga el Mesías en su segunda venida, Israel es como que estaba presa, pero van a ser sacados de esas cisternas sin agua. Y los israelitas podrán volver a un lugar seguro, a la fortaleza, dice el versículo 11. Oh, prisioneros de esperanza, así los llama, prisioneros de esperanza, porque en algún momento van a recibir lo que siempre esperaron. Prisioneros de esperanza, hoy también os anuncio que os restauraré al doble. Y eso va a suceder exactamente cuando el Señor Jesucristo venga por segunda vez. Pues cuando Él venga por segunda vez, va a ocurrir lo que se conoce como la batalla de Armagedón. Y el Señor Jesucristo va a destruir todo el poder militar gentil. Y va a quedar solamente un pequeño grupo de israelitas que durante la tribulación van a reconocer al Señor Jesús como su Mesías. Y ellos serán los que van a entrar a reinar o a ser los súbditos del reino en aquel reino universal del Señor Jesucristo. Dice que
ellos van a ser los que vuelvan a la fortaleza, los prisioneros de esperanza, que van a ser restaurados al doble. Es maravilloso cómo se cumple esta profecía en la segunda venida del Señor Jesucristo. Entonces, que nos quede claro que la primera parte de esa profecía, a partir del versículo 9, se cumplió en el tiempo cercano, en la entrada triunfal del Señor Jesucristo en su primera venida a Jerusalén. Pero la segunda parte, cuando el Mesías viene y establece un reino universal, se va a cumplir en el tiempo lejano. Aún para nosotros es lejano. No sabemos cuánto, pero sí sabemos que va a pasar. Y el hecho que esto aquí se cumplió a la perfección es garantía absoluta de que esto también se va a cumplir a la perfección. Luego entramos a la última parte de la profecía, versículo 13. Esta profecía, esta parte de la profecía, tiene que ver con la destrucción del poder militar gentil y la victoria de Israel. Note lo que dice, versículo 13. Porque he entesado para mí a Judá como arco, e hice a Efraín su flecha, y despertaré a tus hijos, oh Sión, contra tus hijos, oh Grecia, y te pondré como espada de valiente. Esta parte de la profecía tuvo un cumplimiento cercano también. ¿Por qué? Porque en el año 167 a.C., esta parte del territorio estaba bajo el dominio de los Seleucidas, bajo un personaje muy malvado, terrible. Él se llamaba Antíoco Epífanes IV. Antíoco Epífanes IV, un rey seleucida, un rey sirio, odiaba tanto a los judíos que no les permitió hacer uso de lo que tenían que hacer en el templo, los ritos en el templo. Inclusive contaminó el templo de Jerusalén, sacrificando cerdos. Y además levantó en el templo de Jerusalén una estatua al dios pagano Zeus. Ese era el odio que tenía Antíoco Epífanes IV contra Jerusalén. Pero en el año 167 se levantó una rebelión contra Antíoco Epífanes. Esta rebelión estuvo dirigida por un hombre que se llamaba Judas Macabeo. Era hijo del sumo sacerdote Matatías. Y Judas Macabeo prácticamente inició una guerra de guerrillas contra Antíoco IV Epífanes. Y a pesar de la inferioridad militar, tuvo una resonante victoria. Y en el año 164 a.C., es decir, en cortos 3 años, Judas Macabeo pudo conquistar nuevamente Jerusalén y pudo rededicar el templo. Y inclusive hasta hoy los judíos celebran ese hecho histórico con una fiesta que se llama el Hanukkah. Entonces, allí vemos que se cumple exactamente la profecía de que Israel va a ser como una flecha en la mano de Jehová, en contra de los hijos de Grecia, Antíoco, Epífanes y todos los demás. Israel va a obtener una resonante victoria. Pero no olvide la ley del doble cumplimiento. Lo primero se cumplió aquí, año 164 a.C., pero espera también un cumplimiento lejano. Y a eso se ocupa los versículos 14 hasta el final. Y Jehová será visto sobre ellos, todo va a ser obra de Dios, y su dardo saldrá como relámpago. Esto sucederá en la segunda venida del Señor Jesucristo. Él vendrá como un relámpago para destruir a los enemigos, al poder militar del mundo. Y Jehová el Señor tocará trompeta, un llamado de guerra, e irá entre torbellinos del austro. Será como un huracán que arrasa con todo. La venida del Señor Jesús en su segunda ocasión. Versículo 15. Jehová de los ejércitos los amparará. Todo será obra de Dios. Ellos, los judíos, devorarán. Serán simplemente los que cosechan los despojos y hollarán piedras de la honda. No habrá poder militar contra ellos. Beberán
y harán estrépito como tomados de vino. Eso quiere decir, estarán tan exaltados por lo que Dios va a hacer por medio de ellos. Y se llenarán como tazón o como cuernos del altar. Interesante lo que va a suceder en aquel tiempo. La nación de Israel obteniendo una resonante victoria. Dice versículo 16, los salvará en aquel día Jehová su Dios como un rebaño. Es obra de Dios. El pueblo de Israel es como el rebaño de Dios, son su pueblo, porque como piedras de diadema serán enaltecidos en su tierra, porque cuánta es su bondad y cuánta su hermosura. El trigo alegrará a los jóvenes y el vino a las doncellas. Hermosa profecía que va a ocurrir en el tiempo lejano. Aquí se cumplió ya, cuando Judas Macabeo derrotó a ese impío rey Seleucida, Antíoco Epífanes. Cuando el Señor Jesucristo venga por segunda vez, habrá otro ser siniestro dominando el mundo, el anticristo. Y el anticristo organizará a todo el poder militar para juntarse en el valle de Armagedón, para luchar contra aquel que viene en las nubes. De eso nos habla el libro de Apocalipsis. Y cuando el Señor Jesucristo aparezca en esta tierra, en su segunda venida, Él va a destruir todo el poder militar del mundo y va a hacer posible que el pueblo de Israel pueda entrar al reino milenial a vivir en un estilo de vida totalmente libre de dificultades. Y se cumplirá lo que dice la profecía. Dice que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, el rebaño de Jehová, serán como piedras de diadema enaltecidos en la tierra. Un lugar de privilegio, de hermosura. Versículo 17, el pueblo de Israel va a ser tan bendecido. Cuánta es su bondad, dice el texto, y cuánta su hermosura, son como joyas. Será un reino próspero. Al final del 17 dice, el trigo alegrará a los jóvenes y el vino a las doncellas. Hermoso, una profecía que se cumplió al pie de la letra, con Judas Macabeo derrotando a ese poder militar de un perverso ser, Antíoco Epífanes. Y esa profecía tiene un cumplimiento lejano cuando el Señor Jesucristo venga por segunda vez y acabe con todo el poder militar de este mundo en la batalla de Armagedón y destruya a ese perverso ser que estará dominando el mundo. El anticristo destruye en el sentido de ser arrojado a prisión y se establecerá este reino esplendoroso donde Israel será como joyas en la corona de Jehová y será rodeada de prosperidad, rodeada de hermosura, un reino glorioso. Termino con estas palabras. Se dice con mucha propiedad que la historia es profecía cumplida y el futuro es profecía por cumplirse. Eso podemos rescatar de todo lo que hemos visto. Los eventos históricos, la sucesión de los reinos que dominan el mundo, estuvieron profetizados en la Biblia y se cumplieron al pie de la letra. Por eso se dice que la historia es profecía cumplida. Y lo que viene a futuro es algo que está profetizado en la palabra y que va a tener absoluto cumplimiento. Y nosotros seremos parte de todo eso. No porque lo merezcamos, sino porque confiamos en Cristo Jesús como nuestro Salvador. Y allí estaremos nosotros, junto con el Señor Jesucristo, acompañándolo en su segunda venida, para estar presentes, no como súbditos del reino, sino como reyes y sacerdotes, colaborando con el Señor Jesucristo, el sumo sacerdote, en ese reino esplendoroso que espera a este mundo una vez que el Señor Jesucristo venga por segunda vez. Qué gozo acompañarles, queridos hermanos. El tiempo es tan cortito como para entrarnos en mayor detalle,
pero al menos lo que hemos visto nos anima para ser más fuertes en nuestra confianza en que va a suceder al pie de la letra todo lo que ha sido profetizado en la palabra de Dios y que todavía no se cumple. Que el Señor les bendiga. Amén.